Buenos días, bienvenidos a la tercera mesa del coloquio. Les voy a presentar al primer panelista, Miguel de Mena, aquí a mi derecha. Estudió sociología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Realizó estudios de doctorado en la Universidad Libre de Berlín. Desde 1985 se ha dedicado al mundo editorial. Ha publicado una serie de libros sobre temas de literatura y urbanidad dominicana, destacándose su proyecto Poética de Santo Domingo. Desde su editorial Cielo Naranja ha dado a conocer grandes textos de la literatura dominicana, dentro de la que se destaca la Biblioteca Pedro Enrique Sureña. Entre el 2013 y 2014 dirigió la edición de las obras completas de Pedro Enrique Sureña en 14 tomos. Bienvenido, Miguel. Yo creo que si me podría poner ahí mejor para... ¿Si quieres cambiar? Sí, para mandar el PowerPoint. Ok. Sí. Bien. ¿Dónde está? ¿No será esa que está ahí? Sí. Buenos días. Muchas gracias al Colegio de México por esta invitación y al doctor Sergio Rugal de Quintana por todo lo que ha hecho por los pedristas a través de tanto tiempo. Voy a conversar esta tarde, este día, esta noche, sobre el tema de Jorge Luis Borges y Pedro Enrique Sureña, Más allá de la orilla. Voy a comenzar con dos imágenes muy particulares, hechas por la misma fotógrafa, por Giselle Freund, una fotógrafa que seguramente ustedes conocerán a través de todos los registros visuales que ha hecho de los grandes escritores de los años 30, 40, desde Benjamin hasta los años 90. Y curiosamente, esta imagen de Pedro estaba perdida en sus archivos hasta que se expuso hace creo que 2 años en París. Y ha sido toda una novedad ver a Pedro Enrique Sureña a color. Y quisiera comenzar con esta metáfora de Pedro Enrique Sureña que está llegando al color. Voy a comenzar con un año, ya hace 99 años, el año próximo se celebra la llegada de Pedro Enrique Sureña a la Argentina y también se celebra el conocimiento, el contacto físico cotidiano que comenzó con la obra, con la persona de Jorge Luis Borges. Hay que recordar todo ese periplo de un pensador que llega en situaciones muy precarias, con una niña de 4 meses, con una familia recién hecha prácticamente, y que se enfrenta a ese espacio nuevo. En ese espacio nuevo, entonces, se topa curiosamente se encuentra en la ciudad de La Plata, y dentro de todas esas mudanzas que hace, aparece en una de esas casas, una de las jóvenes que vivía ahí, que después resultó ser novia de Borges, y a partir de ese contacto cotidiano, extraño, como nos lo habla aquí Enrique Zuleta Álvarez, podemos ver cómo comienza casi de una manera cinematográfica la relación entre ambos. En algún momento de su residencia platense, los Enrique Sureña fueron pensionistas de la señora de Astete, 2 de cuyas hijas estaban de novias con los poetas Néstor Ibarra y Jorge Luis Borges, quienes viajaban desde Buenos Aires para visitarlas, oportunidad que facilitó la vinculación de ambos con Enrique Sureña. Nosotros estamos ahora mismo situados frente a 2 autores que tienen una especie de vidas paralelas, si seguimos aquellas metáforas de Plutarco, elementos comunes en su proceso de socialización, que seguramente influyeron en su percepción de sí mismo, en su percepción del otro. Y curiosamente, tanto Pedro como Borges en su infancia tuvieron esa motivación del poema. En el caso de Pedro, el poema de su madre, famoso, que ya ustedes con seguridad habrán leído o habrán oído, Mi Pedro. Y en el caso de Borges hay un poema de Evaristo Carriego titulado Vulgar Sinfonía, donde en su último párrafo se habla de ese niño que estaba descollando y ese niño que debía hacer grandes cosas. Me da la impresión que cuando un niño asume que es parte de un objeto poético, ahí ya hay una determinación muy particular de lo que es su visión de sí mismo, su visión del mundo de las palabras.
Dentro de este proceso también de conformación de ambos en dos geografías tan diferentes como la de Santo Domingo en el último cuarto del siglo XIX y el Buenos Aires de principios del siglo XX, emerge la figura de Oscar Wilde, que para los dos también fue muy significativa. En el caso de Borges, a los 9 años estaba traduciendo El Príncipe Feliz, ese cuento, y Pedro ya en el año 1920, por razones económicas, traduce este libro de cuentos de Oscar Wilde, Huerto de Granadas, en un momento muy particular donde había mucha traducción por un tema de sobrevivencia. Borges, Enrique Sureña y Reyes están traduciendo, casi viven de eso, en esa época de ese estudio en el que al mismo tiempo Pedro estaba trabajando en su obra La versificación irregular. También la figura de Oscar Wilde fue muy importante para Pedro, hay que solamente tomar en cuenta el ensayo, incluido en ensayos críticos, y es una manera de ver el mundo, una manera de ver también el concepto del otro e implicarse en esa ironía que creo que es de los elementos que más pudo asumir Pedro y Borges también de Oscar Wilde. Una figura latente, una lectura común, una lectura que también se formó parte de una biblioteca. En cada encuentro se genera una biblioteca, se genera un archivo, un conjunto de conceptos, y esta figura de Oscar Wilde los mediará a ambos. Yo voy a plantear esta ponencia de una manera, como siempre lo hago, bastante caótica, a partir de una serie de ideas. Y a partir de esas ideas vamos a ver qué va pasando con algunos ámbitos. La primera idea que yo planteo, sugiero, es que Borges y Enrique Sureña provenían de antípodas en América Latina, donde el yo y el nosotros producían una noción de ser social, que al mismo tiempo definía la apreciación propia en relación a la comunidad. Hay que pensar en ese espacio caribeño, familiar, en Santo Domingo, en el caso de Enrique Sureña, mediados por las figuras de Hostos y de Martí, figuras apostólicas, figuras que lo que se planteaban era ese concepto de independencia, de confederación, ese concepto de liberación, etcétera, ese concepto de estar enfrentado al colonialismo español, que todavía tenía su presencia muy decisiva en Cuba y en Puerto Rico. Y todas esas mediaciones naturalmente normaron el concebirse Pedro en el accionar social. Hay que pensar en esa Buenos Aires que rápidamente, en el caso de Borges, fue Europa, y todo ese concepto de un cosmopolitismo muy vinculado con una imagen, vamos a llamarle así, clásica de lo que es la vida, y un tanto dejando atrás todo eso que debía ser la otra América. Y por ello, encontramos entonces dos especies de corolarios. Borges y Enrique Sureña hicieron lecturas diversas en torno a temas de la tradición y la modernidad, desde Góngora hasta José Enrique Rodó. En ambos hay muchas lecturas comunes, pero hay también lecturas diferenciadas, literatura a veces contradictorias que se van oponiendo. A Borges le interesaba la obra, el pensamiento, el monumento. Hay un momento... voy a citar un libro que no es muy del agrado de los académicos, porque básicamente en buena parte es chisme, es nota, es cotilleo, es tema marginal, pero que no deja de tener sus encantos. Y voy a mencionar aquí, entre otros textos, aquella entrevista famosa, ese encuentro que logró Barone con Sábato y Borges, y esa idea de que Latinoamérica como que para Borges fue un elemento siempre como extraño, como concepto. Yo me siento argentino. La prueba está en esta misma palabra, Latinoamérica. Según Bioy Casares, Borges decía que en los Estados Unidos, cuando llegábamos a cualquier universidad, querían presentarme a un señor que había escrito sobre Gutiérrez Nájera, sobre Pellicer o sobre Rodó. Yo preguntaba por germanistas. En esto podemos ver esa especie de asedio que se produce en la academia por un pensamiento latinoamericano supuestamente enfrentado a lo que es la realidad, a lo que es España, Estados Unidos, etcétera, y no una persona que prefería hablar quizá de los mitos germánicos, quería hablar tal vez de cosas un tanto que según esa mirada colonial no nos pertenecía, porque naturalmente es un tema de estampa. Cada vez que uno llega a Estados Unidos, uno es el latino, es el otro, y debe estar con todo ese elemento antropologizable. Y entonces no. Borges preguntaba por los germanistas, que era, vamos a llamarle así, su ámbito esencial. Y ahí vemos un poco lecturas que tal vez podríamos hacer de cómo funciona la lectura de este canon latinoamericano establecido ya y cómo Borges asume eso. Eso yo quiero aquí, más que plantear
evidencias quiero plantear como punto de partida para la lectura futura, porque creo que la obra de Borges merece mucho tipo de lectura. Hay mucha transversalidad con respecto a lo que es la otra América, y no nuestra América, como podría ser la América de Pedro Enrique Sureña. En el año 57 hay otra entrada. Borges: yo creía que cuando Ureña y otros hablaban de la literatura iberoamericana, simplemente por comodidad usaban un solo nombre para cosas diferentes, las literaturas de estos diversos países. Resulta que no, que han inventado que existe una literatura iberoamericana. Es decir, a Borges nunca le interesó este concepto de América Latina, un concepto histórico. Digamos que esa hiperconcentración en Buenos Aires, en Argentina, es lo que le da por un lado el encanto y por otro lado le marca la diferencia con respecto a las inquietudes y a lo que era la dirección de la obra de Pedro Enrique Sureña. De los hombres aficionados al juego, dice, son tontos y despreciables. A Ureña le escandalizaba que Victoria fuera a la ruleta. Explicaba: es muy conocida, no debe mostrarse en antros de vicio, porque todo lo que hace es ejemplar. Victoria me mostró una peluca comprada en Londres, como las que usan los Beatles, y para mayor oprobio pretendió que me la probara. Qué raro que se vendan estos objetos. Bioy: qué raro que se compren. Borges: ¿por qué la trajo? Como un trofeo, para mostrar que estuvo allá. El presente no interesa. Esta compra no será peor que la asistencia a la ruleta que escandalizaba a Ureña. Vemos un poco aquí esa cotidianidad del Grupo Sur y vemos también este tipo de rejuego que hacía Victoria en el espacio público con ese tipo de juego que tal vez para Pedro eran temas muy formales. Y para concluir esta partecita de las citas de el Borges de Bioy Casares, Borges decía, era como la encarnación de la indulgencia, de la hospitalidad y de la urbanidad, refiriéndose a Enrique Sureña. Pero no creas que era demasiado inteligente. Un día me vio con un libro de Henry James, comentó: bueno, sí, está bien, pero hoy dicen los críticos que ya no hay que leerlo, porque Edith Wharton escribe novelas iguales a las suyas. ¿Qué me decís del espíritu delicado que lee por placer? Es importante esta obra que resume en cierta medida del año 47 hasta la muerte de Borges en el 86, una serie de momentos muy curiosos donde permanentemente sale en algún momento la figura de Pedro. Es un archivo nuevo, reciente relativamente, que un poco nos permite redefinir algunos ámbitos. Hasta ahora yo he podido encontrar tres estudios sobre la relación de ambos y yo creo que son estudios que sí ciertamente tienen un gran valor, como los de Amadeo Julián, los de Vicente Cervera en España. También se ha generado todo un archivo posterior que implicaría una vuelta a pensar esta relación tan compleja y tan interesante, significativa de ambos. Hay que ver también que en esa Argentina de los años 30, de los años 40, impactada por lo que significaba la guerra en España, la Segunda Guerra Mundial, todo este encuentro de intelectuales, como por ejemplo esto que hubo en el 37, este encuentro de Europa, América Latina, donde participó Reyes, Sanín Cano, Stefan Zweig y Pedro Enrique Sureña, entre muchos otros, no aparece Borges. Sin embargo, hay un proyecto dentro de la revista Sur, que son los debates de temas sociológicos que Pedro dirige en la casa de Silvana de Ocampo, de Victoria de Ocampo. Se reunían al final de mes, tomaban un tema y se reunían estos intelectuales, discutían, y entonces habían cosas muy significativas como el tema de la guerra, el tema de la guerra en la India, del tema de la independencia, y hubo en esos 5 años, la única vez que Borges participó siendo parte de la revista Sur fue justamente en un podio sobre el tema de moral y literatura. Y la única vez que en esa compilación de textos que hemos hecho aparece la figura de Borges es justamente refiriéndose al tema de los argentinos. Y en este caso, aquí un poco vemos cómo la actitud de Borges a lo que podemos llamar la cultura popular. Así, yo tengo para mí que una de las causas del entontecimiento gradual de los argentinos son las revistas populares, notorias cátedras de codicia y de servilismo,
¿Qué decir de esos instrumentos que rebajan el universo a una suma de ceremonias oficiales y de ceremonias mundanas, que no proponen otro ideal que el ocioso vivir de los millonarios, que reducen la historia del país a una lista completa de concurrentes al teatro de la ranchería, que interminablemente añoran al mazorquero, al negro esclavo y al virrey, que prodigan los campeonatos del golf, los torneos de bridge, los extensos gauchos apócrifos de Quirós y los árboles genealógicos? No nos dejemos embaucar por la connotación sexual de la palabra inmoralidad. Más inmoral que fomentar la lascivia es fomentar el servilismo o la estolidez. Es un texto muy corto, la ponencia de Borges fue bastante breve en esa discusión, pero es muy interesante porque un poco te plantea a ti cuál era su visión de lo popular, ¿no? Y su concepto también de las nuevas industrias culturales que se imponían en Argentina, y este concepto también del lector. Y es un poco parte de este diálogo que llevaron Pedro Enrique Sureña y Jorge Luis Borges. La idea 2, la recuperación de los viejos archivos, epistolarios, entrevistas, ensayos, reseñas, trascenderían la doxa en torno a la relación de Borges y Enrique Sureña, ampliando el impacto y los sentidos del legado de ambos. Aquí vamos a entrar a una zona bastante curiosa. Quisiera comenzar con esta obra, La versificación irregular de la poesía española, que fue la tesis de Pedro, de doctorado en la Universidad de Minnesota, un libro publicado en el 20 y que tiene una segunda edición en el 33. Esta fue la edición que utilizó, que impactó tanto, según una entrevista y según este texto de Guillermo Sheridan, a Octavio Paz, en su visión de lo que era la literatura popular, el concepto del verso libre. Y es un libro que impactó a Paz estando en Estados Unidos, y es un libro además que después como que se fumó, recién fue reeditado en los años 60 en Argentina y después vuelto en las obras completas, pero es un libro que tuvo su impacto, por lo visto en el momento, porque tuvo 2 ediciones, cosa no común. Lo interesante de la segunda edición es que integra a Borges en un adendum que le hace Enrique Sureña. Él cita un verso, un párrafo del poema Amorosa Anticipación de Luna de Enfrente, donde utiliza este texto como un ejemplo sobre el tema del verso irregular en los años 20. Es decir, que una tesis publicada en el 20 se rehace en cierta medida, y dentro de ese corpus nuevo, Borges queda incluido como uno de los casos más significativos. ¿Qué resulta? Voy a plantear aquí la especie del sentido común que hay, la biblioteca conocida entre Borges y Pedro Enrique Sureña. ¿Cómo se lee uno al otro? La lectura que ha hecho, que conocemos, que hace Borges de Pedro Enrique Sureña, básicamente se fundamenta tanto en su prólogo a la obra crítica del año 60, como al texto El sueño de Pedro Enrique Sureña, publicado en El oro de los tigres. Pedro Enrique Sureña se ve también en este momento como un intelectual victimizado. Es tan victimizado que hay una apropiación contraria de la víctima, y en Santo Domingo este cuadro aparece un Pedro Enrique Sureña negro, que durante muchos años estuvo en la Academia Dominicana de la Historia. Es decir, es un poco una caricaturización del personaje, pero en cierta medida va con esa idea de esa indefinición en torno a la imagen de él, porque siempre se especulaba en torno a su rostro, en torno a su color. Y el colmo de los colmos es que una idealización de Pedro, una obra que adquiere la Hispanic Society, una pintura de un pintor español, Mezquita, esa pintura que es una recreación, al final es la imagen que se va a canonizar en la República Dominicana. Es el Pedro que aparece en la papeleta de los 500 pesos, es el Pedro oficial. Pero si uno lo compara con la imagen, uno ve que tiene poco en común. Es decir, que casi una caricatura se convierte en una imagen, porque con Pedro hay esa indefinición. Y entonces la imagen que tenemos de Pedro a través de Borges, de la obra crítica, es una imagen ciertamente, vamos a llamarle así, correcta, porque él es el Pedro víctima, el Pedro mártir, el Pedro que está recorriendo América como una especie de apostolado, pero al mismo tiempo yo creo que es una lectura que bueno, se produjo en un momento, pero hay que superar un poco esa lectura, esa victimización de lo que es el intelectual en América Latina.
Por parte de Pedro, desde que ya en el 25 hay un interés temprano por la obra de Borges. Y la primera vez que él menciona a Borges es justamente en el año 26, en una reseña que le hace a la antología de la poesía argentina hecha por Noé. Y ahí se cita una línea sobre el fervor de Buenos Aires. Dice: la ciudad que a Borges le inspira su fervor tranquilo y humeante de muchachos ricos, a la mujer que sabe de agonías, la llena de sorda de desesperanza, gris como las moles y el suelo de las calles, gris como el cielo de aguacero, visión inesperada pero viva de cosas muy de América. Pedro es un lector constante del hacer literario de Borges. Y a partir del año 25, hay un texto de Borges que no le genere a él una reflexión, que no le genere a él un deseo de criticar, de compartir, de escribir sobre esta obra. Y eso lo podemos ver en el epistolario de Pedro con Reyes, el epistolario con Amado Alonso, y vemos cómo Pedro se convierte en un lector constante. El otro texto canónico que ya se ha discutido muchísimo y que se sigue discutiendo es la reseña que hace Pedro de Inquisiciones, publicado también en el año 26 en la revista de Filología Española. Y curiosamente ayer estuve viendo en la librería de aquí del Colmex un libro sobre Borges y Góngora, y uno de los textos que más critica y más estudia es justamente esta recepción, porque aquí vemos algo que toca un tema muy sensible, que es el tema de la lectura de Góngora, la lectura del 27 español, que se estaba haciendo, y esa lectura fragmentada que hacía que hacía Borges de Góngora, un poco planteando cosas un tanto irrisorias y también cuestionando el estilo. Dice que Borges no siempre acierta, que el estilo perfecto es el que con plenitud expresiva oculta las inquisiciones previas, y por lo tanto es de esperar que Borges aprenda a quitar sus andamios y alcance el equilibrio y la soltura. En este texto, que es un texto que podríamos dedicarle todo un seminario, es muy interesante la visión que se tiene en torno a lo que es el concepto de vanguardia, este concepto de construcción, de escribir verdad, equidoyedad, etc. Y también todo ese tipo de licencias que Borges se permitía. Y yo creo que una crítica muy temprana, muy aguda en torno al pensar ensayístico de Borges. Es también otro de los textos canónicos que ya se han discutido, que se han leído. Por ejemplo, lo que le reclamaba Pedro a Borges, el tema de que esas observaciones sean insuficientes, su concepto de gongorismo. Sería interesante ver qué se plantea en esta discusión sobre Góngora, cómo son los postulados eventualmente de Reyes, de Pedro, que también escribió sobre el tema, y esa especie de minusvalación que le hacen ese canon Borges, y un poco subiendo la figura de Quevedo. Este texto fue también publicado en Santo Domingo, es decir, que ya el nombre de Borges comienza a circular en la República Dominicana en el 26, comienza a circular en Cuba en el 28, y esa reseña de una revista se titula Sobre un notable libro de un poeta argentino. También otro texto canónico, muy conocido, muy leído, el famoso Desagravio a Borges del año 42. Hay temas interesantes y sobre todo dos aspectos que he resaltado aquí. Dice Enrique Sureña que a Borges no le gustan las citas, cosas que él comparte. Y también algo importante es que él ha descubierto a muchos escritores viejos. Es muy interesante el interés permanente de Enrique Sureña por crear un canon, por descubrir este tipo de autores, de facetas en el devenir literario de América Latina que tenga que ver con una crítica, con un cuestionamiento, con una especie de superación de las maneras lexicales y conceptuales. Y a él le fascina esa curiosidad de Borges por establecer un canon. Recuerden que estamos en el año 31 y que esto es una entrevista que le hace José Romeo, un periodista puertorriqueño, a Pernosica Ureña, cuando a la Universidad de Puerto Rico le va a entregar el honoris causa. La única vez que a Pedro le hicieron homenaje a ese nivel fue en Puerto Rico, duró apenas 3 días en San Juan y fue un viaje histórico. Y lo curioso es que cuando le preguntan sobre la literatura argentina, lo primero que responde es sobre Borges. Dice que Borges es uno de los escritores que más influencia ha tenido en la juventud literaria. Es un hombre de gran talento y de enorme cultura. Es decir, que vemos que
no hay momento donde la figura de Borges, en términos de los descubrimientos que ha hecho Pedro, no aparezca en alguna de sus expresiones. Aquí tenemos el texto del desagravio a Borges, que creo que no hay que leerlo, tampoco quisiera agobiar con lectura en función del tiempo que disponemos hoy. Y después, dentro de todo este pensar Borges, también hay algunas líneas importantes, por ejemplo, las cartas dirigidas por Enrique Sureña a Rodríguez Feo, que había sido su estudiante en el año 41 durante la Charles Eliot Norton, las lecciones de la Charles Eliot Norton en Harvard. Y este es uno de los textos que podríamos llamar canónicos, conocidos, estudiados de Pedro sobre Borges. Y hablando de esto, del concepto del modelo peligroso, el concepto del tono, el concepto del estilo, que era algo que a Pedro le inquietaba bastante en la lectura, este concepto musical. Y vemos aquí también un tema que participa un poco del diálogo y el concepto del estilo, cómo escribir, cómo pensar. La tercera idea, Borges tuvo en Enrique Sureña el primer crítico sistemático de su obra, el primer lector que inscribió su nombre más allá del canon poético, en esa transferencia de la ficción al pensamiento. Es decir, Borges comenzó siendo para Enrique Sureña el poeta esencial de la ciudad, del espacio urbano, un tema que a él le sugería bastante, porque en la crítica de la literatura justamente estaba esa especie de recepción de qué eran nuestras expresiones urbanísticas, que al mismo tiempo eran las expresiones de la modernidad en ese momento. Y entonces, en el año 1928, este Borges poeta es la primera vez que se antologa de una manera crítica en un texto para niños. En esta obra, El libro del idioma, que Pedro compuso junto a Narciso Binayán, era un libro de texto para niños de primaria. Y en este libro se incluyó un texto de Borges, de Fervor de Buenos Aires, donde hablaba de la calle, de la ciudad. Al final habían preguntas para que el niño, después de leer ese poema, explicara cómo era su calle, cómo era su comunidad, y un poco hacer ese tipo de lectura comprensiva. Es decir, que vemos cómo los textos de Borges operan a diferentes niveles. Operan tanto para la escuela primaria como ya para el filólogo, para el lingüista, para el crítico literario. Y ahí vemos lo importante que fue para Pedro la obra de Borges en este sentido. Y la cuarta, la discusión que marcaría la segunda mitad del siglo XX alrededor del concepto del compromiso social tuvo en el diálogo Enrique Sureña una de sus primeras instancias. Borges era naturalmente alérgico a todo lo que significara compromiso social y entonces naturalmente había esa tensión. En cierta medida esa relación Borges-Pedro Enrique Sureña recicla muchas otras relaciones que se dan en el contexto americano en torno a conceptos que luego se van a imponer en los años 60, como el concepto de evasión, las famosas discusiones sobre el compromiso del escritor, etcétera, todo el impacto que tuvo la Revolución Cubana en esa nueva doxa en torno a lo que era el sujeto escribiente. Y bueno, por parte de Borges también se produce un tipo de lectura de la obra de Pedro Enrique Sureña, y en especial este texto que durante muchos años estuvo oculto, escondido, no integrado dentro de los textos recobrados, que fue en la reseña que le hizo Borges a este texto. Una reseña que fue muy caótica porque hubo muchos errores en todos los sentidos, el título, erratas dentro, y este ejemplar que se conserva aquí en el colegio ha sido rescatado y naturalmente ya forma parte de una especie de visión borgesiana de ese texto que fue tan mal interpretado, porque recordemos, el editor fue Samuel Glusberg. Se dio un contexto en el que este gran editor chileno-argentino trataba un poco de situar una serie de textos en términos de lo que era la visión del socialismo de entonces, y ahí está la obra de José Carlos Mariátegui y los ensayos de interpretación de la realidad peruana, que son obras comunes en estas ediciones de Babel que hacía Samuel Glusberg, y que en parte también para Borges fueron algo un tanto como cómico. Él los vinculaba más a Pirandello que a otra cosa, ¿no? Como si fueran personajes en busca de un autor. En el año 37, ambos en Capeluz producen un libro que es la antología clásica de la literatura argentina,
Yo recuerdo haber visto el original de ese texto con la mano, con las letras de Borges en una subasta que había en la Feria del Libro de Frankfurt en el año 2010, y me resultó muy curioso que quien redactara ese texto hubiera sido Borges, o por lo menos lo que queda de manuscrito tuviese su letra, porque en cierta medida el estilo no es el suyo. Sin embargo, lo interesante de este libro es un libro que en cierta medida exige cierto rigor académico, recicla la idea de la antología del centenario, es decir, toda esa experiencia que trae Pedro Francisco Sureña del mundo editorial, trata de recrearlo en Argentina, y este es un libro también muy importante en ese momento, y también es un libro exigente, fue el único libro exigente a nivel de lo que era pensar ese corpus argentino, y yo creo que este libro en cierta medida fue el que puso en un tono más cerca que nunca de la academia a Borges, y naturalmente fue un texto que le permitió a él tener un poco más de disciplina en torno a lo que eran sus lecturas y lo que era su mismo ejercicio escritural. Este libro después se reimprimió en el año 98, y lo más curioso que en la edición que se hizo, se dijeron en la solapa que Pedro era un escritor puertorriqueño. Es decir, para que ustedes vean las cosas, lo desubique que todavía se siguen dando. Y bueno, para ir concluyendo, quisiera recrear un poco los últimos, esto es parte de, hice una ponencia sobre los últimos meses en la vida de Pedro Francisco Sureña, que vio, esta es su agenda personal, y aquí él le escribía, las cosas que hacía. En esa agenda del año 46 es interesante ver algunas de las cosas en las que él está implicado, como por ejemplo el 2 de febrero, él se encuentra para hablar conversación sobre la Revolución Mexicana en casa del doctor Bergman. Al mismo tiempo está buscando fondos para el Partido Comunista. El 21 de marzo, comida en casa de Max, con Borges, Ernesto Sábato, Jorge de Urbano Vió y otros. Aquí vemos un poco esta relación cotidiana. Si vemos cada entrada, veremos un tipo de personaje que está con la carga del multiempleo. En una semana, en un mismo día, examina en La Plata, en la noche tiene reunión del Club del Libro, que también fue un club que en otro momento tal vez podríamos conversar sobre él, donde participaba Borges, Sábato, Martínez Estrada, que era la idea de leer un libro en una librería y que cada mes en diferentes géneros. Entonces vemos cómo hay una relación muy amplia que combina lo cotidiano, combina, por ejemplo, los paseos, las relaciones familiares, combina lo que es la vida cotidiana, combina el encuentro intelectual. Entonces fue algo muy complejo. Yo encontré este pedacito de papel, que por lo visto es una carta de Pedro, dentro del archivo de Sonia Enríquez. Borges está enfermo, se cayó en una escalera. Por su cortedad de vista tropezó con una ventana, la rompió y se hirió en la cabeza. La herida se le ha infectado y tiene fiebre. Abrazos, Pedro. Es decir, también había era importante informar sobre Pedro dentro de su familia. La relación desarrollada por Borges y Enrique Sureña en sus años de amistad, que son los de la permanencia en Argentina, del 25 al 46, hay que comprenderla dentro de una red donde la lingüística y la filología lograban su integración en los espacios culturales. Esto es muy interesante. Esta es una carta, por ejemplo, que le envía Amado Alonso, cuando Pedro cuando Enrique Sureña está en Santo Domingo como ministro de Educación. Uno de los informes que le envía Amado Alonso es una reunión que tuvo con Borges. Me gusta la preocupación de Borges por lo teórico de su arte y sobre todo por problemas de lengua y de estilo. Me arriesgué a hablarle de la forma interior del lenguaje, a pesar de saber que no es nada fácil explicarlo en una conversación. En principio me rebatía con viveza la idea de que dependiera de la lengua ese principio subordinador. Tantos nombres de relojes de caballo entre los cauchos, también los tendrán en Arizona, de modo que más que de la lengua, eso depende de la semejanza de vida de los habitantes. Atiné con otros ejemplos mejores y se convenció con gusto. Lo hermoso estaba en el interés que de pronto se le encendió por el problema planteado. Lo mismo cuando me contradecía que cuando me asentía. Es decir, hay
un diálogo muy significativo de Amado Alonso, de toda esta discusión que se está generando en torno al lenguaje de los argentinos, la discusión que hubo con Américo Castro, la lectura que se hacía de Saussure, de toda la nueva lingüística, de la filología. Y yo creo que en este diálogo formó una base muy importante que un poco podría sugerir algunas pistas para esa especie de visión casi enciclopédica que Borges le dio después a su literatura. Estamos en un Borges todavía en el año 40, que es antes del año 46, es decir, que hay un Borges, vamos a llamarle, que podría ser una primera instancia, que no es todo ese que después vamos a conocer con todo ese destello de obras, y que sin embargo están también modelándose a partir de este diálogo con este conjunto de autores. Voy casi a concluir con un texto de Tomás Eloy Martínez, que ya es como de las últimas cosas que se publicaron, en un artículo muy significativo, La historia sin historia, de Enrique Sureña. Enrique Sureña llamó la atención de Borges sobre el afectado criollismo y la sintaxis retorcida de sus primeros libros. El profesor dominicano subrayaba en privado, con lápiz rojo, el exceso de adjetivos. Uno de los párrafos decía: no es Buenos Aires una ciudad izada y ascendente que inquieta la divina limpidez con éxtasis de asiduas torres. Se lo habría mostrado a Borges en un café, sugiriéndole que escribiera en castellano, pero que armara las frases en inglés. Y así tenemos estas dos figuras complejas en su relación con un archivo que todavía se está levantando porque no todo está todavía registrado, no todo está transcrito, etcétera, pero que nos dan la visión de dos personalidades muy fuertes y que a pesar de sus grandes diferencias tuvieron esa capacidad de diálogo, de enriquecerse uno al otro y que en cierta medida establecieron un archivo muy válido. Muchas gracias.